Buenas tardes, muchachos. Para comenzar con la clase de Excel, les voy a explicar qué es Excel. Excel es un programa informático que fue desarrollado y distribuido por Microsoft para sistemas operativos en Windows, Android, que son los celulares, y iOS. Se trata de un software de hoja de cálculo que también es conocida como la hoja de cálculo electrónica. Permite realizar tareas contables, financieras, esto es gracias a las funciones que posee y fue desarrollada para ayudar a crear y trabajar con las hojas de cálculo. También permite el manejo de datos y números, elaborar tablas, formatos que incluyen cálculos matemáticos mediante las fórmulas, elaborar gráficos que ayuden a un análisis visualmente de los datos que podemos tener en una tabla y también permiten crear bases de datos. Para comenzar, es importante saber cómo crear un documento. Entonces, hay 4 formas. Damos clic derecho en el escritorio, nuevo, hoja de cálculo de Excel. La segunda, nos vamos a la pestaña Inicio. En todos los programas buscamos una carpeta que dice Microsoft Office, que podemos observar acá. Damos clic en la flecha y buscamos Excel. Damos Enter. La tercera, si nosotros tenemos anclado, o es decir, de manera fija, el icono de Excel, como usted el de Word, el de PowerPoint, entonces solo vamos a dar un clic. Si nosotros lo tuviéramos el icono en el escritorio, entonces damos doble clic sobre el icono de Excel. En este caso ya tenemos abierto un documento, por eso no lo voy a abrir. En este documento les voy a explicar cada parte de lo que lo compone. Por ejemplo, en la parte superior derecha tenemos la barra de accesos rápidos. Aquí se encuentran todos los elementos que más se ocupan en Excel. Por ejemplo, guardar, rehacer o deshacer. Podemos agregar otras opciones dando clic en la flecha. Tenemos la barra de título, que es donde aparece el nombre del documento o del libro, porque Excel también es conocido por libro, cada documento. Tenemos el minimizar, maximizar o cerrar el programa. Está compuesto de una barra de opciones, que es archivo, inicio, insertar, diseño de página, las fórmulas, que a la vez están compuestas por diversas secciones. También tenemos la barra de desplazamiento, que es esto de acá, que nos permite movernos de manera horizontal o si nos vamos en la parte inferior de manera horizontal. También tenemos la barra donde tenemos las hojas, para maximizar la hoja de trabajo o minimizar. Vamos ahora a explicar sobre las pestañas. En la pestaña Inicio tenemos las opciones de crear un nuevo documento, abrir uno que ya tenemos, guardar, imprimir. También en la pestaña Inicio nos da las opciones del portapapeles, que es copiar o pegar y copiar un formato. En la sección de fuente, esto va referido al texto. Podemos cambiar el tipo de letra, el tamaño. La A mayúscula en grande es para aumentar tamaño y la que está más pequeña es para disminuir. Podemos ponerlo en negrita, cursivas o subrayado. Esta opción que tenemos acá es de borde, es para darle bordes a una tabla. Entonces seleccionamos el rango de celdas, damos clic en borde y todos los bordes. Podemos ver que se nos crea el contorno. Ahora, en la sección de alineación, nosotros podemos alinear un texto. Como podemos ver acá, podemos ponerlo que esté abajo, arriba o en el centro, a la derecha, a la izquierda o en el centro. Cuando hablamos de combinar celdas, esto quiere decir que
vamos a hacer un ejemplo con este. Elegimos estas dos celdas, damos clic en combinar celdas y si nosotros escribimos, vemos que el texto va a quedar en una sola celda, pero sin modificar el tamaño original de las otras. En la sección de números tenemos los formatos de números. Por ejemplo, pueden ser moneda, de fecha corta, fecha larga, el porcentaje. Vamos a poner, por ejemplo, en la fecha 2 de julio 2020. Automáticamente él nos lo pone en fecha corta. Nosotros lo vamos a cambiar a una fecha larga. Seleccionamos la celda, nos vamos donde dice personalizada o general y elegimos la que dice fecha larga. Podemos ver el cambio. Ahora, si nosotros queremos darle un formato de porcentaje a estos números, entonces podemos ir al que dice estilo porcentual. Vemos que ahí nos pone el porcentaje. Podemos estilo millares. Podemos aumentar o disminuir los decimales. Vamos a centrar este. Luego tenemos la opción de los estilos. Este es para las tablas. Seleccionamos la tabla, damos clic en dar formato como tabla y elegimos uno de los estilos que nos ofrece. Nos pide que seleccionemos si la tabla tiene encabezados. En este caso sí lo tiene, entonces lo chequea y damos clic en aceptar. Da un formato de la tabla. De ahí podemos insertar una columna, insertar una fila o insertar una celda. Una columna son las que están en forma vertical. Una celda son las que están en forma horizontal. Y una fila. Y una celda son las que unen, por ejemplo, la columna con la fila. En este caso sería alumno, la celda A1. Columna A, fila 1. Acá tenemos la opción de autosuma. Si nosotros seleccionamos estos valores, un ejemplo, le damos autosuma, él automáticamente nos pone el resultado en la parte inferior. Ahora, nos vamos a la pestaña insertar. En esta pestaña tenemos las opciones de insertar una imagen, insertar gráficos, formas. Entonces, para insertar una imagen, damos clic en imagen. Seleccionamos uno de estos, un ejemplo. Damos clic en insertar. Si nosotros queremos disminuir el tamaño, lo podemos hacer poniéndonos en los puntos que tienen en los bordes y con el mouse presionamos y vamos disminuyendo el tamaño hasta donde querramos. Estando aquí, damos clic, nos muestra una pestaña que dice formato. En este nosotros podemos crearle un borde, un estilo, podemos también ponerle un efecto. Podemos recortar la imagen, damos clic en recortar y nos ubicamos donde están las líneas negras, lo desplazamos hacia arriba y damos clic afuera. Ahora, si queremos insertar un hipervínculo, entonces seleccionamos la imagen, clic derecho, hipervínculo, y decimos que el hipervínculo sea dirigido a un lugar de este mismo documento. Entonces seleccionamos las operaciones básicas. Damos clic en aceptar, clic afuera y podemos ver que nos pone una manito. Eso significa que se creó como un botón. Damos clic
y nos manda a la pestaña o a la página Operaciones Básicas. Regresemos a la página principal, a la primera. Vamos a eliminar este. Ahora vamos a insertar y dice mini gráficos. Para insertar los mini gráficos seleccionamos las celdas que queremos evaluar. Luego elegimos uno de los mini gráficos, damos clic en la flecha roja, seleccionamos la celda donde queremos ubicarlo, clic otra vez en la flecha roja y aceptar. Podemos ver que ya nos agregó el mini gráfico. Vamos a eliminarlo. Otra de las opciones es el diseño de página. Aquí nosotros podemos estipular qué margen queremos, la orientación de la hoja, el tamaño. Cuando hablamos de área de impresión, esto lo vamos a hacer primero seleccionando las celdas o todo lo que queremos que se muestre. Vamos ahora a establecer el área de impresión. Aquí nos va a aparecer, bueno, para observarlo vamos a ir a Archivo, Imprimir. Podemos ver que nos muestra el área que nosotros seleccionamos. Regresamos. Si nosotros queremos ampliar la hoja que abarque más, entonces nos vamos a la opción donde dice Vista, ver saltos de página. Esto quiere decir que una hoja llega hasta donde está la hoja punteada. Si queremos ampliarlo un poco más, entonces nos ubicamos a que nos ponga esa flecha y la desplazamos hacia un lado. En este caso podemos ver que aquí ya se desplazó. Va a ser más grande el espacio. Para volver a la vista normal, vamos aquí, normal, y vemos que ya está todo allí. Ahora, si queremos imprimir los títulos, es decir, tenemos una base de datos con los nombres de varias personas, por ejemplo, una guía telefónica, y vamos a imprimir, pero nos aparecen que las hojas cortan. Entonces, en el resto de hojas solo van a aparecer los números, pero sin los encabezados. Entonces, eso lo componemos dando en opción imprimir títulos. Entonces, copia los títulos en todas las hojas referente a ese mismo trabajo. Vamos a la pestaña de fórmulas. Aquí nos muestra todas las fórmulas que están disponibles, las financieras, de autosuma, las lógicas, de texto, de fecha y hora. También nos muestra unas funciones matemáticas o trigonométricas para búsqueda y más funciones. Ahorita vamos a explicarles sobre aplicando las funciones a este ejemplo. Por ejemplo, en la nota media estamos refiriéndonos a la nota de promedio. Toda función comienza con el símbolo igual. Entonces, seleccionamos los campos de los 3 trimestres. Disculpen. Escribimos igual. Seleccionamos los campos de los 3 trimestres, pero antes de eso vamos a escribir la función promedio, que es lo que estamos buscando. Abrimos paréntesis y al final cerramos paréntesis. Damos Enter. En mi máquina automáticamente él me los pone en todos, pero si no los tienen en todos, entonces se ubican en la parte inferior de la celda. Hay un cuadrito. Podemos ver acá. Entonces nos ubicamos y nos va a poner un más. Damos clic ahí y lo seleccionamos hacia abajo para que se copie el formato de la fórmula. Vemos que él automáticamente lo actualiza con los valores que tiene en las filas anteriores. Para sacar la calificación vamos a utilizar
el símbolo igual, la función sí. Abrimos paréntesis y nos dice cuál es la prueba lógica. La prueba lógica sería que si la nota media de Antonio Pérez es mayor a 6, entonces es decir, seleccionamos la nota media, es mayor, vamos a poner el símbolo de mayor a 6, entonces que nos muestre, que queremos que nos muestre aprobado en el caso de que sea verdadero. Entonces escribimos las comillas y ponemos aprobado. Cerramos comillas, escribimos punto y coma, y en el caso que sea falso, vamos a abrir punto y coma, que diga comillas, y ponemos reprobado. Volvemos a cerrar comillas y cerramos paréntesis. Le damos enter. Como les dije, automáticamente en mi computadora los pone. Pero si no les aparece así, entonces se van a la esquina de la celda y lo desplazan hacia abajo. Si nosotros cambiamos este valor, ponemos en vez de 6 un 2, él automáticamente me va a decir que de aprobado pasó a reprobado. Vamos a ponerlo en su forma original. Ahora, para sacar la nota máxima, vamos a utilizar la función max. Escribimos igual, max, abrimos paréntesis, y nos pide que seleccionemos los datos o los números. Vamos a seleccionar de la celda E3 hasta la celda E7, que serían los rangos de las notas medias. Cerramos paréntesis y damos enter. Lo mismo va a hacerse con la nota mínima, lo que cambia es la función, que de max va a pasar a min. Entonces ponemos min, abrimos paréntesis, seleccionamos los rangos, cerramos paréntesis, enter. El total de aprobados lo sacamos dando igual. Vamos a utilizar la función contar.si. Abrimos paréntesis y nos dice que escribamos el rango. En este caso va a ser de las calificaciones, donde dicen aprobados y reprobados. Luego vamos a escribir punto y coma y nos dice que seleccionemos un criterio. Entonces vamos a la celda, a una de las celdas que diga aprobado. La seleccionamos, cerramos paréntesis y enter. Lo mismo vamos a hacer con el de suspendidos. Lo que cambia es que en vez de elegir la celda que dice aprobado, vamos a elegir la que dice reprobado, que sería la F3. Y damos enter. Dice que tenemos un reprobado y 4 aprobados. Si nosotros volvemos a cambiar el valor, nos va a poner a Olivia García como reprobado. Y se actualizan los valores de los totales de aprobados y suspendidos. Regresamos al valor original. Ahora, para agregar el gráfico, lo que vamos a hacer es seleccionar desde la celda alumno hasta el tercer trimestre, todos esos valores. Luego nos vamos a insertar gráfico, elegimos el tipo de gráfico y seleccionamos dando clic. Podemos ver que él automáticamente nos pone un color para cada trimestre y los agrupa por alumno. Si nosotros queremos imprimir eso, entonces nos vamos a revisar lo que diga a vista, ver saltos de página. Vemos que el gráfico quedaría fuera de la hoja. Entonces, nos ubicamos donde está la flecha, la línea azul y la seleccionamos. Y la desplazamos hasta después del gráfico. Lo mismo vamos a hacer en la parte de abajo, para que todo eso nos cubra. Ahora, ahí quedó una línea azul punteada, también la vamos a desplazar.
Entonces, toda esta información nos va a salir en una sola página. Volvemos a la vista normal, nos vamos a archivo, imprimir, y vemos que aquí nos adapta toda la hoja. En la parte donde tenemos, por ejemplo, que poner el formato de Córdoba, en el caso de mi computadora, pues él ya tiene estipulado esa moneda. Pero si no lo tuvieran, entonces nos vamos aquí donde están las moneditas, más formatos de contabilidad, personalizada, y automáticamente él nos pone en el formato de moneda. Entonces, en donde dice tipo, nos ubicamos en la parte que está delante del guión bajo y ponemos C y el signo dólar. Damos un espacio y eliminamos los euros, que es decir, las E, que eso lo pone por defecto. Y luego vamos a dar en aceptar. Podemos ver que allí ya nos copió el formato. En el documento que yo les compartí, ahí aparecen varios, al final 2 tablas donde explico cuál es para qué sirve cada una de esas funciones que estamos utilizando en este trabajo.